¿Qué harías si te enamoraras del esposo de tu mejor amiga? Valentina nunca imaginó que una simple mirada en el desayuno cambiaría todo para siempre. Clara era más que su amiga, era su hermana del alma. Mateo era el hombre perfecto para otra mujer. Pero cuando él le confiesa sus sentimientos prohibidos, Valentina se enfrenta a la decisión más difícil de su vida: traicionar a quien más ama por un amor que podría destruir todo o negar su corazón para siempre. Una historia de pasión, culpa y segundas oportunidades que te mantendrá sin aliento hasta la última página. El café humeaba en la taza de porcelana blanca mientras Valentina observaba por la ventana del pequeño restaurante. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de madera, creando un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. Había algo en aquella mañana de octubre que se sentía diferente, como si el universo hubiera decidido cambiar las reglas del juego sin previo aviso. «Perdón por llegar tarde». La voz masculina la sobresaltó, haciendo que derramara unas gotas de café sobre el platillo. Alzó la mirada y ahí estaba él, Mateo Hernández, con su sonrisa tímida y esos ojos color miel que siempre parecían guardar secretos. Se veía más nervioso de lo habitual, pasándose la mano por el cabello castaño de una manera que ella había aprendido a reconocer como señal de ansiedad. «No te preocupes», murmuró Valentina secando el café derramado con una servilleta. «Yo también acabo de llegar». Era mentira. Llevaba allí 20 minutos debatiéndose internamente sobre si debía quedarse o huir. Había algo en la manera en que Mateo la había invitado a desayunar, algo en el tono de su voz por teléfono que la había mantenido despierta toda la noche. Mateo se sentó frente a ella y por primera vez en los 3 años que llevaba casado, con su mejor amiga Clara, Valentina sintió que realmente lo veía. No como el esposo de su amiga, no como el arquitecto exitoso que siempre tenía una sonrisa amable en las reuniones sociales, sino como un hombre. Un hombre cuya presencia hacía que el aire del pequeño café se sintiera más denso, más cargado de posibilidades no dichas. «Necesitaba hablar contigo», comenzó él, sus ojos esquivando los de ella. «Es sobre Clara». El nombre de su mejor amiga cayó entre ellos como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas de culpa que Valentina sintió hasta en los huesos. Clara Mendoza, su compañera de universidad, su confidente, la mujer que había estado a su lado durante los peores momentos de su vida. La misma Clara que le había presentado a Mateo hace 4 años en una fiesta, con esa sonrisa brillante que iluminaba cualquier habitación. «¿Qué pasa con ella?», preguntó Valentina, aunque una parte de ella ya temía la respuesta. Mateo levantó la vista y sus ojos se encontraron. En ese momento Valentina sintió como si el mundo se detuviera. Había algo en la mirada de él, una vulnerabilidad cruda que nunca antes había visto. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si estuviera a punto de confesar algo que cambiaría todo entre ellos. «Ella», comenzó, pero su voz se quebró. El mesero se acercó en ese momento, interrumpiendo la tensión que se había creado entre ellos. Mateo ordenó un café americano sin apartar la mirada de Valentina, quien sentía como si cada segundo que pasaba la arrastrara más profundo hacia un territorio peligroso y desconocido. Cuando el mesero se alejó, Mateo extendió su mano sobre la mesa. No la tocó, pero la dejó ahí, tan cerca que Valentina podía sentir el calor que emanaba de su piel. «Valentina, yo...» Su voz era apenas un susurro. «No puedo seguir fingiendo que no siento lo que siento». Las palabras golpearon a Valentina como un rayo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Miró la mano de Mateo tan cerca de la suya y sintió un impulso casi irresistible de tocarla. Pero la imagen de Clara apareció en su mente como un recordatorio cruel de la línea que estaba a punto de cruzar. «Mateo, no podemos...», comenzó, pero él la interrumpió. «Lo sé, créemelo, sé. Pero estar cerca de ti estos últimos meses, verte en las cenas familiares, en las celebraciones», se pasó la mano por la cara. «Me está volviendo loco». Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Durante meses había luchado contra sentimientos que había tratado de convencerse de que eran solo admiración hacia el Tyson, esposo de su amiga. Había atribuido las miradas prolongadas, las conversaciones que se extendían más de lo necesario, los momentos de silencio cómplice a su imaginación. Pero ahora, sentada frente a él, viendo la sinceridad desesperada, en sus ojos se daba cuenta de que no había estado imaginando nada.
¿Qué estás diciendo exactamente? Su voz tembló al hacer la pregunta. Mateo respiró profundo, como si estuviera reuniendo el coraje para saltar al abismo. Estoy diciendo que me he enamorado de ti, Valentina, y sé que tú sientes algo también. El silencio que siguió fue ensordecedor. Valentina podía escuchar el murmullo de las otras conversaciones en el café, el tintineo de las tazas, el sonido de la cafetera, pero todo parecía llegar desde muy lejos. Su mundo se había reducido a los ojos de Mateo esperando una respuesta, que ella no sabía si podía dar. Clara es mi mejor amiga, susurró finalmente. Y es mi esposa, respondió él, y había tanto dolor en su voz que Valentina sintió que se le partía el corazón. ¿Crees que esto es fácil para mí? ¿Crees que quería que pasara esto? Valentina cerró los ojos tratando de ordenar el caos de emociones que se agitaba en su pecho. Cuando los abrió, Mateo la estaba mirando con una intensidad que la desarmaría por completo. No sé qué decir, admitió. No digas nada todavía. Mateo retiró su mano de la mesa. Solo piénsalo, porque esto que hay entre nosotros no va a desaparecer solo porque lo ignoremos. Se levantó de la mesa dejando dinero suficiente para cubrir ambos desayunos que ninguno de los dos había tocado. Te llamaré, dijo antes de alejarse, dejando a Valentina sola con el peso de una confesión que cambiaría todo. Valentina se quedó sentada durante lo que parecieron horas, viendo cómo su reflejo se fragmentaba en la superficie del café frío. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a un dilema que no tenía una respuesta correcta. Y lo más aterrador de todo era que una parte de ella ya sabía cuál sería su elección. 3 días después de la confesión de Mateo, Valentina se encontró parada frente al espejo de su apartamento, ensayando expresiones que no delataran la tormenta que rugía en su interior. Clara llegaría en cualquier momento para su tradicional almuerzo de viernes, y Valentina se sentía como si llevara escritas en la frente las palabras que Mateo había pronunciado en el café. El timbre sonó exactamente a las 12 del mediodía. Clara siempre había sido puntual hasta el extremo, una cualidad que normalmente Valentina admiraba, pero que hoy le provocaba un nudo en el estómago. Hola, hermosa. Clara entró como un huracán de energía positiva, cargando bolsas de comida tailandesa y una sonrisa que podría iluminar toda la ciudad. Traje tu pad thai favorito y... Se detuvo al ver la expresión de Valentina. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo un poco cansada, mintió Valentina forzando una sonrisa. La semana ha sido intensa en el trabajo. Clara dejó las bolsas en la mesa del comedor y se acercó a su amiga con esa mirada preocupada que conocía desde la universidad. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de una muñeca de porcelana, escrutaron el rostro de Valentina con la familiaridad de quien había compartido secretos, lágrimas y risas durante más de una década. Val, te conozco desde hace 12 años. Sé cuando algo te está carcomiendo por dentro. Clara tomó las manos de su amiga entre las suyas. ¿Qué pasa? Por un momento Valentina estuvo tentada a contarle todo, a liberar el peso que había estado cargando desde aquella mañana en el café. Pero una imagen de Mateo apareció en su mente, sus ojos color miel llenos de una vulnerabilidad que la había tocado en lo más profundo, y las palabras se quedaron atascadas en su garganta. Es solo trabajo, Clara. En serio. Clara estudió su rostro por unos segundos más antes de asentir, aunque su expresión seguía siendo de preocupación. Está bien, pero sabes que puedes contarme cualquier cosa, ¿verdad? Lo sé. Valentina apretó las manos de su amiga sintiendo una punzada de culpa tan intensa que casi la hizo tambalearse. Durante el almuerzo, Clara habló animadamente sobre sus planes para remodelar la cocina, sobre el nuevo proyecto de marketing en el que estaba trabajando, sobre todo y nada con esa naturalidad que siempre había caracterizado su amistad. Valentina asentía y respondía en los momentos apropiados, pero su mente estaba en otra parte, reviviendo cada palabra, cada mirada de aquella confesión que había cambiado todo. Por cierto, dijo Clara mientras servía el postre, Mateo ha estado extraño últimamente. Valentina casi se atraganta con el té helado que estaba bebiendo. ¿Extraño cómo?, preguntó tratando de mantener un tono casual. No sé, distante. Callado. Anoche estuvo trabajando hasta muy tarde otra vez, y cuando traté de hablar con él sobre nuestro aniversario del próximo mes, parecía como si estuviera en otro planeta. Clara suspiró. Los hombres son tan raros a veces. Valentina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aniversario. Clara y Mateo cumplirían 4 años de casados el próximo mes, y aquí estaba ella, guardando el secreto de que el esposo de su mejor amiga le había confesado que estaba enamorado de ella. Tal vez solo está estresado con el trabajo, sugirió, débilmente.
Puede ser. Su nueva oficina está requiriendo mucho tiempo de él. Clara se encogió de hombros. Pero ¿sabes qué? No quiero hablar de problemas matrimoniales. Cuéntame de ti. ¿Hay algún hombre interesante en tu vida? La ironía de la pregunta fue como una bofetada. Valentina forzó una risa que sonó hueca incluso a sus propios oídos. Ya sabes que estoy concentrada en mi carrera ahora. Val, tienes 29 años, no 90. No puedes usar la excusa del trabajo para siempre. Clara se inclinó hacia adelante con esa mirada conspiratoria que solía usar cuando planeaba presentarle a algún soltero. De hecho, Diego, el hermano de Mateo, preguntó por ti la semana pasada. Es arquitecto también, muy guapo y recién divorciado. Clara, no, la interrumpió Valentina más bruscamente de lo que pretendía. Su amiga la miró con sorpresa. Lo siento, se disculpó Valentina rápidamente. Es solo que no estoy lista para salir con nadie ahora. Está bien, no te presiono, pero cuando estés lista me lo dices, ¿sí? Clara sonrió. Solo quiero verte feliz. Esas palabras fueron como una puñalada en el corazón de Valentina. Clara genuinamente se preocupaba por su felicidad. Había sido su apoyo incondicional durante la difícil ruptura con su exnovio el año anterior, y ahora ella estaba traicionando esa confianza de la manera más cruel posible. Cuando Clara se fue esa tarde, Valentina se desplomó en su sofá, sintiéndose como si hubiera corrido un maratón emocional. Su teléfono vibró con un mensaje de texto y su corazón se aceleró al ver que era de Mateo. ¿Podemos hablar? Por favor. Valentina miró el mensaje durante largos minutos, sus dedos vacilando sobre el teclado. Una parte de ella sabía que debía decirle que no, que lo que había pasado entre ellos había sido un error y que debían olvidarlo. Pero otra parte, una parte más fuerte y más honesta, ansiaba verlo de nuevo. Mañana en el Parque Central, 4 p.m. Envió el mensaje antes de poder arrepentirse y luego arrojó el teléfono al otro extremo del sofá como si quemara. Esa noche Valentina escribió 2 cartas. Una para Mateo diciéndole que había recibido la suya y que, aunque no estaba lista para tomar ninguna decisión sobre el futuro, se alegraba de saber que lo que habían sentido había sido mutuo y real. La otra era para Clara, agradeciéndole por la llamada y prometiendo que respetaría cualquier límite que necesitara establecer. Mientras sanaba, al cerrar los sobres, Valentina sintió como si estuviera cerrando también un capítulo de dolor y abría otro de posibilidad incierta pero real. Por primera vez en más de un año se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido únicamente por la culpa. Los meses siguientes en Barcelona se volvieron más livianos. Valentina se sumergió en su trabajo con renovada energía, pero también comenzó a explorar la ciudad con ojos de turista, a hacer amigos entre sus colegas, a permitirse pequeños momentos de felicidad sin que vinieran acompañados de remordimiento. Cuando finalmente regresó a casa un año después, ya no era la misma mujer que había huido rota y llena de culpa. Era alguien que había aprendido que el perdón hacia uno mismo es a veces el más difícil de otorgar, pero también el más liberador. El reencuentro con Mateo fue inevitable, pero ya no aterrador. Se encontraron en el supermercado un martes por la tarde, ambos comprando ingredientes para cenas solitarias. El momento de reconocimiento fue seguido por sonrisas cuidadosas, un intercambio cortés de noticias generales y una sensación subyacente de que algo había cambiado para ambos. «Te ves bien», le dijo él antes de separarse. «Tú también», respondió ella, y lo decía en serio. No intercambiaron números, no hicieron planes, pero cuando sus carritos se alejaron en direcciones opuestas, Valentina sintió que una puerta se había abierto apenas una rendija. Los encuentros casuales se volvieron menos casuales con el tiempo. Una conversación más larga en la librería. Un café compartido después de encontrarse en el banco. Caminatas por el parque donde una vez habían tenido aquella conversación devastadora, pero ahora podían hablar de libros, de trabajo, de planes futuros sin que cada palabra estuviera cargada de dolor. Fue durante una de estas caminatas, casi 2 años después de Barcelona, que Mateo finalmente preguntó: «¿Crees que estamos listos para intentarlo de verdad?». Valentina se detuvo junto a la fuente donde los niños jugaban, sus risas llenando el aire con una alegría que ya no le parecía ajena. «¿Sabes qué creo?», dijo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en años sin sentir culpa. «Creo que hemos estado listos durante mucho tiempo. Solo necesitábamos aprender que el amor verdadero a veces requiere que crezcas lo suficiente como para merecerlo». Su primer beso fue bajo esa misma luz dorada del atardecer que tantas veces había sido testigo de su dolor. Pero esta vez no hubo secretos que los persiguieran, no hubo matrimonios que traicionar,
No hubo amistades que destruir, solo dos personas que habían pagado el precio completo por el derecho de estar juntas. La boda llegó 3 años después, pequeña pero llena de significado. Diego sirvió como testigo y en su discurso dijo algo que resonaría en el corazón de Valentina para siempre. El amor verdadero no siempre llega cuando es conveniente, pero siempre llega cuando es necesario. Clara no asistió, pero envió una carta que Valentina leyó con lágrimas de gratitud. No puedo decir que apruebo cómo comenzó todo, pero puedo decir que espero que su amor sea digno de todo lo que costó obtenerlo. Sean felices. Y fueron felices. No con la felicidad ciega de quienes nunca han sufrido, sino con la felicidad profunda y agradecida de quienes saben exactamente lo que significa perder y encontrar algo precioso. 5 años después, mientras sostenía a su hija recién nacida, Valentina le susurró una promesa que llevaría consigo para siempre. Te enseñaré que el amor verdadero requiere coraje, mi pequeña, pero también te enseñaré que cuando encuentres ese amor, sin importar cuán difícil sea el camino, valdrá cada lágrima que derrames para obtenerlo. Mateo se acercó, rodeándolas a ambas con sus brazos, y en ese momento perfecto e imperfecto, Valentina comprendió la verdad. Final de su historia. No se trata de encontrar el amor sin complicaciones, sino de encontrar el amor que hace que todas las complicaciones valgan la pena. Y mientras la luz del atardecer bañaba su hogar en tonos dorados, Valentina cerró los ojos y susurró una última gratitud al universo. Gracias por enseñarnos que las mejores historias de amor no son aquellas que comienzan sin obstáculos, sino aquellas que sobreviven a todos los obstáculos y emergen más fuertes del otro lado. Fin de la narrativa. Fin de la narrativa 8. Valentina no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Clara, escuchaba su risa, recordaba todos los momentos que habían compartido como amigas. Pero también veía a Mateo, la sinceridad en sus ojos, la vulnerabilidad en su voz cuando le había confesado sus sentimientos. A las 3 de la madrugada se levantó y fue a la cocina por un vaso de agua. En la refrigeradora estaba la foto que Clara le había dado el año anterior. Las dos juntas en la boda de Clara, sonriendo radiantes bajo una lluvia de arroz. En esa foto, Mateo aparecía en el fondo besando la mejilla de Clara con ternura. Valentina tocó la foto con la punta de los dedos preguntándose cuándo había comenzado todo. Había sido durante la cena de Navidad cuando Mateo la había ayudado en la cocina y sus manos se habían rozado al pasarle los platos. O tal vez durante la fiesta de cumpleaños de Clara, cuando habían terminado hablando en el balcón hasta altas horas de la madrugada sobre sueños y desilusiones. No importaba cuándo había comenzado. Lo que importaba era que ahora estaba aquí, atrapada en una situación que no tenía una salida limpia. Su teléfono vibró otra vez. Esta vez era Clara. Gracias por el almuerzo, hermana. Espero que te sientas mejor pronto. Te amo. Valentina cerró los ojos con fuerza, sintiendo las lágrimas amenazar con desbordarse. Mañana se encontraría con Mateo y sabía que después de esa conversación nada volvería a ser igual. El parque central hervía con la actividad típica de un sábado por la tarde. Niños corriendo entre los columpios, parejas paseando tomadas de la mano, ancianos alimentando a las palomas. Valentina observaba la escena desde una banca apartada, sintiendo como si fuera una impostora en aquel mundo de normalidad e inocencia. Llegó 15 minutos antes de la cita, necesitando tiempo para armarse de valor. Había cambiado de ropa 3 veces esa mañana, debatiéndose entre la necesidad de verse presentable y el temor de que Mateo interpretara cualquier esfuerzo en su apariencia como una señal de interés. Al final había optado por unos jeans y una blusa blanca sencilla, nada que pudiera malinterpretarse. Pensé que no vendrías. La voz de Mateo la sobresaltó. Se había acercado desde atrás y cuando Valentina se volvió para mirarlo, se quedó sin aliento. Llevaba una camisa azul marino que resaltaba el color de sus ojos y había algo en su postura, en la manera en que la miraba, que era diferente a como la había mirado durante todos esos años como el esposo de Clara. Estuve a punto de no hacerlo, admitió ella moviéndose para hacerle espacio en la banca. Mateo se sentó, manteniendo una distancia prudente pero lo suficientemente cerca como para que Valentina pudiera percibir su colonia, esa fragancia a sándalo y citrus que ahora la hacía sentir mareada de una manera que nunca había experimentado antes. ¿Cómo está Clara?, preguntó él, y había una tensión en su voz que no pasó desapercibida. Preocupada por ti, respondió Valentina honestamente. Dice que has estado distante. Mateo soltó una risa amarga. ¿Cómo puedo no estarlo? Vivo en la misma casa con ella, duermo en la misma cama.
Desayuno frente a ella cada mañana, y lo único en lo que puedo pensar es en ti. Las palabras cayeron entre ellos como piedras al agua, creando ondas de tensión que Valentina sintió hasta en los huesos. Una parte de ella quería levantarse y huir, pero otra parte, una parte que la aterrorizaba por su intensidad, quería acercarse más a él. «Mateo, esto es una locura», susurró. «Clara es...» «Mi esposa, lo sé», la interrumpió él, girándose para mirarla de frente. ¿Crees que no he pasado las últimas 72 horas tratando de convencerme de que lo que siento por ti es solo una confusión pasajera? Se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que Valentina había visto hacer a Clara decenas de veces cuando hablaba de él. Pero no puedo, Valentina. Cada vez que cierro los ojos te veo. Cada vez que Clara me sonríe, me siento como un fraude porque sé que mis pensamientos están contigo. ¿Y qué propones que hagamos? La voz de Valentina tembló. ¿Que destrocemos la vida de Clara? ¿Que destruyamos una amistad de 12 años y un matrimonio de 4? Mateo guardó silencio durante largos segundos, observando a una familia que jugaba frisbee cerca de ellos. El padre levantó a su hija pequeña en el aire, y la risa cristalina de la niña llenó el aire. Era una imagen de felicidad tan pura que contrastaba dolorosamente con la complejidad de la situación en la que se encontraban. «No lo sé», admitió finalmente. «Solo sé que no puedo seguir fingiendo que esto no existe». Se volvió hacia ella otra vez, y esta vez la miró con una intensidad que hizo que Valentina sintiera como si pudiera ver directamente hasta su alma. «Dime que no sientes nada», le pidió. «Dime que estoy loco, que me he inventado todo esto y me alejaré. Te juro que me alejaré». Valentina abrió la boca para decir exactamente eso, para negar todo y poner fin a aquella locura antes de que fuera demasiado tarde. Pero las palabras no salieron. En su lugar, se encontró perdida en los ojos de Mateo, en la vulnerabilidad cruda que veía allí, en la manera en que su presencia hacía que todo lo demás se desvaneciera. «No puedo», susurró. «No puedo decirte eso porque sería mentira». Mateo cerró los ojos como si las palabras de ella fueran tanto un alivio como una condena. «Valentina, pero eso no significa que podamos actuar sobre estos sentimientos», se apresuró a añadir. «Clara confiaba en nosotros. No podemos traicionarla así. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No merecemos ser felices también?» La pregunta fue como una bofetada. Valentina se puso de pie bruscamente, necesitando distancia para poder pensar con claridad. ¿Felices? ¿Crees que podríamos ser felices sabiendo cómo empezó todo esto? ¿Crees que podríamos construir algo real sobre las ruinas de un matrimonio y una amistad? Mateo también se levantó, acercándose a ella con pasos lentos y deliberados. «No tienes que darme una respuesta ahora», dijo suavemente. «Solo piénsalo. Piensa en lo que podríamos tener juntos». Estaba tan cerca ahora que Valentina podía ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, podía contar cada pestaña. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Valentina», murmuró él levantándola, mano como si fuera a acariciar su mejilla. Por un momento, el mundo se detuvo. Valentina sintió como si estuviera parada al borde de un precipicio, con la elección de saltar o dar un paso atrás. La mano de Mateo se detuvo a centímetros de su piel, y ella pudo sentir el calor que emanaba de sus dedos. «No», susurró, dando un paso atrás. «No puedo hacer esto». Mateo dejó caer la mano, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. «Está bien», dijo, aunque su voz reveló la profundidad de su decepción. «Pero si cambias de opinión, no lo haré». Valentina reunió toda su fuerza de voluntad en esas palabras. «Eso espero por tu tranquilidad», dijo él. «Porque esto que hay entre nosotros es como un incendio, Valentina. Y los incendios no se apagan solos». Valentina se alejó sin decir otra palabra, sintiendo la mirada de Mateo quemándole la espalda con cada paso que daba. Solo cuando estuvo fuera del parque se permitió mirar hacia atrás. Él seguía parado junto a la banca, con las manos en los bolsillos viéndola alejarse. Esa noche Valentina se encontró marcando el número de Clara 3 veces antes de colgar. ¿Cómo podía confesar algo así a su mejor amiga? ¿Cómo podía destruir su mundo con unas pocas palabras? En lugar de llamar, escribió una larga entrada en su diario, tratando de desenredar la maraña de emociones que se agitaba en su pecho. Pero por primera vez en su vida, las palabras no fueron suficientes para aliviar el peso que cargaba. Al otro lado de la ciudad, sin que ella lo supiera, Mateo estaba sentado en su estudio, mirando fijamente una foto de su boda con Clara, mientras se debatía con el mismo dilema imposible.
2 semanas pasaron en una extraña rutina de evasión mutua. Valentina declinó 3 invitaciones de Clara que podrían haber resultado en encuentros con Mateo, inventando excusas de trabajo que se volvían más elaboradas con cada mentira. Pero era como tratar de evitar el aire que respiraba. Clara era su mejor amiga, y Mateo era el esposo de Clara. Eventualmente los caminos se cruzarían. La cena de cumpleaños de la madre de Clara fue inevitable. Valentina consideró fingir una enfermedad, pero sabía que Clara la conocía lo suficientemente bien como para ver a través de cualquier excusa. Además, doña Carmen la había invitado personalmente y Valentina la quería como a una segunda madre. La casa de los Mendoza bullía con actividad cuando Valentina llegó. Familiares y amigos llenaban la sala de estar, y el aroma a tamales y mole flotaba desde la cocina. Clara apareció inmediatamente, radiante en un vestido coral que resaltaba sus ojos verdes. «Por fin llegas», la abrazó con fuerza. «Mamá preguntó por ti 3 veces. Y por cierto», bajó la voz, «Diego está aquí, se ve muy guapo con traje». Valentina sintió que el estómago se le encogía, pero no por Diego. Sus ojos recorrieron la habitación automáticamente, buscando la figura de Mateo. Lo encontró en la cocina, ayudando a servir las bebidas, y cuando sus miradas se encontraron, a través de la multitud sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Val, ven, quiero presentarte formalmente a Diego». Clara la tomó del brazo dirigiéndola hacia donde estaba el hermano de Mateo. Diego Hernández era una versión más joven y más extrovertida de Mateo. Compartían los mismos ojos color miel y la misma sonrisa encantadora, pero donde Mateo era reservado y thoughtful, Diego era efusivo y carismático. «Así que tú eres la famosa Valentina de la que tanto he oído hablar», dijo Diego tomando su mano y besándola galantemente. Clara no exageró. «Eres hermosa». Valentina sonrió educadamente, pero sentía como si estuviera interpretando un papel. Por encima del hombro de Diego podía ver a Mateo observando la interacción con una tensión palpable en su postura. «Diego acaba de regresar de Europa», explicó Clara. «Estuvo trabajando en un proyecto en Barcelona durante 6 meses. Debe haber sido fascinante», comentó Valentina, tratando de mantenerse enfocada en la conversación. «Lo fue. Tal vez podría contarte más sobre ello durante la cena. Me encantaría sentarme junto a ti». Diego sonrió de manera que Valentina sabía que pretendía ser encantadora. Antes de que pudiera responder, Mateo apareció a su lado con una copa de vino. «Pensé que necesitarías esto», dijo, ofreciéndole la copa. Sus dedos se rozaron cuando ella la tomó. Un contacto tan breve que podría haber sido accidental, pero la corriente eléctrica que Valentina sintió le confirmó que no había sido casualidad. «Gracias», murmuró, sin atreverse a mirarlo directamente. «Hermano, no sabía que conocías tan bien las preferencias de Valentina en cuanto a vino», Diego comentó con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Clara me ha mencionado que le gusta el Malbec», respondió Mateo con naturalidad, pero Valentina notó la tensión en su voz. La cena fue un ejercicio en tortura refinada. Valentina se encontró sentada entre Diego y la tía Esperanza, directamente, frente a Mateo y Clara. Diego mantuvo una conversación animada durante toda la comida, contándole anécdotas de sus viajes y preguntándole sobre su trabajo como editora. Era inteligente, divertido y obviamente interesado en ella. En cualquier otra circunstancia, Valentina habría encontrado su compañía agradable. Pero cada vez que levantaba la vista, se encontraba con los ojos de Mateo. Él participaba en las conversaciones, reía en los momentos apropiados, incluso besó la mejilla de Clara cuando ella contó una historia particularmente divertida sobre un cliente difícil. Pero había una intensidad en sus miradas hacia Valentina que la hacía sentir como si estuviera desnuda emocionalmente. «Diego, cuéntale a Valentina sobre tu nuevo proyecto», sugirió Clara durante el postre. «Creo que podría interesarle desde el punto de vista editorial. Estoy diseñando una serie de hoteles boutique que celebran la literatura local de cada región», explicó Diego, girándose hacia Valentina con entusiasmo. «El concepto incluye bibliotecas temáticas, eventos literarios, espacios de escritura. Estaba pensando que alguien con tu experiencia podría ayudar con la curaduría de contenido». Era una propuesta profesional inteligente y potencialmente lucrativa. Valentina sabía que debía sentirse halagada por el interés y la oportunidad. Pero todo en lo que podía pensar era en cómo Mateo había dejado de comer, esperando su respuesta. «Suena fascinante», dijo finalmente. «Me encantaría saber más». La sonrisa de Diego se amplió, pero del otro lado de la mesa, Valentina vio a Mateo apretar la mandíbula casi imperceptiblemente.
Después de la cena, mientras los invitados se dispersaban por la casa, Valentina se encontró sola en el jardín trasero, necesitando aire fresco y un momento para recomponerse. La noche era clara, con una luna casi llena que bañaba las flores de Doña Carmen en una luz plateada. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de Mateo la sobresaltó. Se había acercado silenciosamente y ahora estaba parado a unos metros de distancia con las manos en los bolsillos de su pantalón de vestir. «Mateo, no deberíamos...». «Solo vine a asegurarme de que estuvieras bien», la interrumpió suavemente. «Te veías un poco abrumada durante la cena». «Estoy bien», mintió. «Mi hermano está interesado en ti», no era una pregunta. «Es un hombre muy amable. ¿Vas a aceptar trabajar con él?». La pregunta estaba cargada de significado. Ambos sabían que trabajar con Diego significaría más tiempo con la familia Hernández, más oportunidades de encuentros casuales, más complicaciones. «No lo sé», respondió honestamente. Mateo se acercó un paso más y la luz de la luna acentuó los ángulos de su rostro. «¿Puedo pedirte algo?». Valentina asintió, no confiando en su voz. «Si vas a seguir adelante con él o con cualquier otro hombre, hazlo porque realmente lo quieres, no porque estés huyendo de lo que hay entre nosotros». «¿Y qué hay entre nosotros, Mateo?». Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía. ¿Una atracción inconveniente? ¿Una fantasía que nunca podrá ser realidad? Él se acercó otro paso, tanto que Valentina pudo ver cómo la luz de la luna se reflejaba en sus ojos. «Sabes que es más que eso», murmuró. «Lo sientes cada vez que estamos en la misma habitación. La tensión, la electricidad. No puedes fingir que no existe». «Valentina», la voz de Clara cortó el aire nocturno como una navaja. «¿Estás aquí afuera?». Ambos se apartaron instintivamente, poniendo distancia entre ellos justo cuando Clara apareció en la puerta del jardín. «Aquí estás», sonrió. «Diego te está buscando. Quiere darte su tarjeta antes de que te vayas». Valentina sintió que Mateo se tensaba a su lado. «Por supuesto», dijo, caminando hacia Clara. «Solo estaba tomando un poco de aire fresco». «¿Y tú qué haces aquí, amor?». Clara se acercó a Mateo pasando un brazo por su cintura con naturalidad matrimonial. «Lo mismo», respondió él, y Valentina admiró lo tranquila que sonaba su voz. Necesitaba un descanso de tanta conversación. Clara rió, besando su mejilla. «Mi esposo introvertido», bromeó. «Vamos adentro. Mamá quiere hacer el brindis». Mientras caminaban de regreso a la casa, Valentina sintió la mirada de Mateo quemándole la espalda. La imagen de Clara besando su mejilla, tan natural e inocente, se había grabado en su mente como una marca de culpa. Diego la estaba esperando en la sala, con una sonrisa que se iluminó cuando la vio entrar. «Pensé que te habías escapado», bromeó extendiéndole una elegante tarjeta de visita. «Mi propuesta sigue en pie. Llámame cuando tengas tiempo para discutir los detalles». Valentina tomó la tarjeta, consciente de que varios miembros de la familia los observaban con interés evidente. «Lo haré», prometió. Cuando se despidió esa noche, Clara la abrazó con extra fuerza. «Me alegra tanto que Diego te haya caído bien», susurró. «Sería perfecto si pudiéramos ser cuñadas de verdad». Las palabras fueron como dagas, en el corazón de Valentina. Mientras manejaba a casa, no podía quitarse de la mente la imagen de Clara abrazando a Mateo, completamente ajena a la tensión que había estado creciendo entre su mejor amiga y su esposo. Pero lo que más la atormentaba era la certeza creciente de que Mateo tenía razón. Lo que había entre ellos no se desvanecería simplemente porque lo ignoraran. Era como un incendio que consumía oxígeno con cada respiración, volviéndose más peligroso con cada momento que pasaba. El café en la oficina sabía amargo esa mañana de lunes. Pero Valentina lo bebió de todas formas, necesitando la cafeína para mantenerse alerta después de otra noche de insomnio. La tarjeta de Diego descansaba sobre su escritorio como un recordatorio constante de las decisiones que tenía que tomar. Su teléfono vibró con un mensaje de Clara. «¿Cómo estuvo tu fin de semana? No has respondido mis mensajes». Valentina miró los 3 mensajes no leídos de su mejor amiga, todos llenos de emoción por la conexión entre ella y Diego. La culpa se asentó en su estómago como plomo derretido. Antes de que pudiera responder, su jefe, Roberto Vega, asomó, la cabeza por su puerta. «Valentina, ¿tienes un minuto? Tengo un proyecto que podría interesarte». Roberto entró con una carpeta gruesa bajo el brazo, su expresión más seria de lo habitual. Surgió algo inesperado. La editorial Castellanos quiere que supervises la publicación de una serie de libros de arquitectura contemporánea. Es un proyecto grande, bien pagado, pero requiere trabajo de campo extenso,
Hizo una pausa significativa. En Barcelona. Valentina sintió como si el universo hubiera decidido ofrecerle una salida. ¿Barcelona? ¿Por cuánto tiempo? 6 meses, posiblemente un año si el proyecto se expande. Sé que es mucho pedir y tendrías que tomar la decisión pronto. Necesitan que alguien comience la próxima semana. Era la oportunidad perfecta. Un océano de distancia entre ella y la situación imposible en la que se había metido. Tiempo para ganar perspectiva, para dejar que los sentimientos se enfriaran, para que la vida de todos volviera a la normalidad. Me interesa, pues dijo, antes de poder pensarlo demasiado. Mucho. Roberto sonrió. Excelente. Prepara tu pasaporte y comienza a hacer arreglos. Te enviaré todos los detalles por email. Cuando Roberto se fue, Valentina se quedó mirando la tarjeta de Diego. Barcelona, donde él acababa de pasar 6 meses. La ironía no se le escapó. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era un número que no reconocía, pero cuando contestó, la voz familiar de Mateo la hizo tensarse inmediatamente. ¿Podemos vernos? Es urgente. Mateo, no creo que sea buena idea. Por favor, solo una vez más. Después, si me dices que me aleje, lo haré. Te lo prometo. Había algo en su voz, una desesperación que no había estado allí antes, que hizo que Valentina sintiera un nudo en el pecho. 1 hora. El café donde nos vimos la primera vez. Valentina llegó primero esta vez, eligiendo una mesa en la esquina más apartada. Sus manos temblaron ligeramente mientras esperaba, y se dio cuenta de que una parte de ella había estado deseando esta llamada tanto como la había temido. Mateo entró exactamente a la hora acordada, pero se veía diferente. Había ojeras bajo sus ojos, como si tampoco hubiera estado durmiendo, y su camisa estaba ligeramente arrugada, algo inusual en él. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a ella. ¿Qué es tan urgente? Mateo respiró profundo, como si estuviera reuniendo coraje. Clara sabe que algo está pasando. El café se volvió frío en las manos de Valentina. ¿Qué quieres decir? Anoche me hizo preguntas sobre por qué he estado distante, sobre por qué parecía tenso durante la cena en casa de su madre. Se pasó las manos por el cabello y preguntó específicamente sobre ti. ¿Sobre mí? Dijo que has estado evitando las invitaciones familiares, que cuando habla contigo por teléfono suenas extraña. Clara no es tonta, Valentina. Nos conoce a ambos demasiado bien. Valentina sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. ¿Qué le dijiste? Le dije que tenía estrés en el trabajo, que tal vez tú también, pero no me creyó completamente. Mateo se inclinó hacia adelante. Valentina, si esto continúa así, ella va a descubrirlo. Y si lo hace de esa manera, no necesitó terminar la frase. Ambos sabían que si Clara descubría la verdad por sí misma, en lugar de que se la confesaran, el daño sería irreparable. Entonces tenemos que poner fin a esto, dijo Valentina con más firmeza de la que sentía. De hecho, ya lo decidí. Voy a Barcelona por trabajo. 6 meses, tal vez un año. La expresión de Mateo cambió completamente, como si hubiera recibido un golpe físico. ¿Barcelona? Es la mejor solución para todos. Cuando regrese, esto habrá quedado atrás. Podremos volver a ser simplemente el esposo de mi mejor amiga y la mejor amiga de su esposa. ¿Realmente crees que va a ser tan fácil? La voz de Mateo tembló. ¿Crees que unos meses de distancia van a borrar lo que sentimos? Tiene que ser así. Valentina se puso de pie. Porque la alternativa es destruir la vida de Clara y no puedo vivir con eso. Mateo también se levantó, rodeando la mesa para acercarse a ella. ¿Y qué hay de tu vida? ¿Qué hay de la mía? ¿No merecemos una oportunidad de ser felices? No de esta manera. Las palabras salieron quebradas, no a expensas de ella. Por un momento estuvieron parados muy cerca, mirándose a los ojos. Valentina pudo ver todo el dolor, toda la frustración, toda la love no correspondida reflejada en el rostro de Mateo, y supo que él podía ver lo mismo en el suyo. «Si me voy a Barcelona, ¿vas a luchar por tu matrimonio?», preguntó en un susurro. Mateo cerró los ojos. «Voy a intentarlo». Entonces esa es la respuesta correcta. Valentina se alejó antes de que su resolución pudiera fallar. Pero cuando llegó a la puerta se volvió una última vez. Mateo lo llamó. Él levantó la vista, la esperanza brillando peligrosamente en sus ojos. «En otra vida», dijo ella, «tal vez habríamos tenido nuestra oportunidad». No esperó su respuesta. Salió del café y caminó hasta su auto, sintiendo como si cada paso la alejara no solo de Mateo, sino de una parte de sí misma que nunca podría recuperar.
Esa noche finalmente respondió los mensajes de Clara. Lo siento por no responder antes. He estado ocupada con el trabajo. De hecho, me van a enviar a Barcelona por un proyecto largo. Te llamo mañana para contarte todo. La respuesta de Clara llegó inmediatamente. Barcelona, tenemos que hablar. Diego estará tan celoso. Valentina miró el mensaje durante, largo rato antes de apagar el teléfono. Al día siguiente tendría que llamar a su mejor amiga y mentirle sobre las razones de su partida súbita. Tendría que escuchar su preocupación, sus planes para visitarla, sus especulaciones sobre cómo esto afectaría las posibilidades románticas con Diego. Pero por primera vez en semanas, Valentina sintió que había tomado la decisión correcta. Dolorosa pero correcta. No sabía que al otro lado de la ciudad Mateo estaba sentado en su auto fuera de su propia casa, sin fuerzas para entrar y enfrentar a Clara después de la conversación que acababa de tener. No sabía que él también había llegado a la conclusión de que alejarse era la única opción honorable, y ninguno de los dos sabía que Clara había estado observando por la ventana de la sala, viendo el auto de su esposo estacionado en la entrada durante los últimos 20 minutos, preguntándose por qué no entraba. 2 días antes de su partida a Barcelona, Valentina estaba terminando de empacar cuando sonó el timbre de su apartamento. A través del intercomunicador, la voz de Clara sonaba más seria de lo usual. Val, necesito hablar contigo. Es importante. Cuando Valentina abrió la puerta, se quedó helada. Clara no estaba sola. Diego la acompañaba y había algo en la expresión de ambos que hizo que el corazón de Valentina se acelerara con pánico. ¿Puedo pasar?, preguntó Clara, aunque ya se estaba dirigiendo hacia la sala. Por supuesto. Valentina cerró la puerta, notando cómo Diego evitaba su mirada. ¿Qué pasa? Clara se sentó en el sofá, pero su postura era tensa, nada parecido a la relajación casual que normalmente mostraba en casa de Valentina. Diego me contó algo interesante ayer, comenzó Clara, su voz cuidadosamente controlada. Al parecer el proyecto de hoteles en Barcelona que te ofreció fue solo una excusa para pasar más tiempo contigo. Nunca pensó realmente que aceptarías trabajar con él. Valentina miró a Diego, quien finalmente levantó los ojos hacia ella con una expresión de disculpa. Clara, yo nunca dije que fuera solo una excusa, intervino Diego. Solo mencioné que me sorprendió que rechazaras la propuesta tan abruptamente después de parecer interesada. ¿La rechazaste? Clara se volvió hacia Valentina. Pero me dijiste que ibas a Barcelona por trabajo. El apartamento se llenó de un silencio tenso. Valentina sintió como si estuviera parada al borde de un acantilado, sabiendo que una palabra equivocada podría desencadenar una avalancha. Es un trabajo diferente, balbuceó. Con otra empresa. Clara la estudió con esa mirada penetrante que Valentina conocía tan bien. Val, te conozco desde hace 12 años. Sé cuando me mientes. Se puso de pie comenzando a caminar por la sala. Primero empiezas a evitar las cenas familiares. Luego apenas respondes mis llamadas. Y ahora de repente tienes que irte a Barcelona por un trabajo misterioso que no puedes explicar apropiadamente. Clara, estás exagerando. ¿Estoy exagerando? Clara se detuvo frente a ella. Entonces, ¿por qué mi esposo ha estado actuando exactamente de la misma manera? Las palabras cayeron como una bomba en la habitación. Diego se puso de pie inmediatamente. Clara, tal vez debería irme. Esto parece una conversación privada entre ustedes dos. No. Clara levantó una mano para detenerlo. Quédate. Tengo la sensación de que esto te concierne también. Valentina sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. ¿De qué estás hablando? Mateo ha estado extraño durante semanas. Distante, preocupado, evitando conversaciones importantes. Y curiosamente todo comenzó después de que ustedes dos tuvieran esa conversación en el jardín durante el cumpleaños de mamá. Clara, no pasó nada en el jardín. No me digas que no pasó nada. Clara explotó, y por primera vez en todos los años que llevaba conociéndola, Valentina la vio perder completamente la compostura. Vi cómo se miraban esa noche. He visto cómo la tensión se extiende por toda la habitación cada vez que están en el mismo espacio. Diego miró entre las dos mujeres con creciente comprensión y horror. Espera, ¿estás diciendo que Valentina y Mateo? Es exactamente lo que estoy diciendo. Clara se volvió hacia su cuñado. Por eso no estaba realmente interesada en ti, Diego. Por eso rechazó tu propuesta. Porque está enamorada del esposo de su mejor amiga. Las palabras colgaron en el aire como acusaciones.
Valentina se sentía completamente expuesta, como si cada secreto, cada mirada furtiva, cada momento de tensión hubiera sido puesto al descubierto bajo una luz cruda. Clara, por favor, déjame explicar. ¿Explicar qué? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. Cómo mi mejor amiga, la persona en la que más confiaba en el mundo, se enamoró de mi esposo, o cómo mi esposo, el hombre con el que juré pasar el resto de mi vida, se ha estado alejando de mí porque está enamorado de otra mujer. La cruda honestidad de las palabras fue como una bofetada. Valentina sintió las lágrimas amenazando con desbordarse. No quisimos que pasara, susurró. Los dos luchamos contra esto. Pero pasó, Clara gritó. Y en lugar de ser honesta conmigo, decidiste huir a Barcelona. ¿Realmente pensaste que escapar resolvería todo? Diego se acercó a Clara, poniendo una mano gentil en su hombro. Clara, tal vez deberíamos... No. Clara se apartó. No voy a calmarme. Tengo derecho a estar furiosa. Mi matrimonio se está desmoronando y mi mejor amiga me ha estado mintiendo durante meses. Valentina finalmente encontró su voz. Tienes razón. Tienes todo el derecho de estar furiosa conmigo. Pero Clara, nunca pasó nada físico entre Mateo y yo. Nunca nos traicionaríamos de esa manera. ¿En serio? Clara la miró con incredulidad. ¿Crees que eso hace que duela menos? ¿Crees que el hecho de que no se hayan besado significa que no me han roto el corazón? Las lágrimas finalmente se desbordaron de los ojos de Valentina. Lo siento muchísimo, Clara. Nunca quise lastimarte, pero lo hiciste. La voz de Clara se quebró. Me lastimaste de la peor manera posible. Clara se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. Él siente lo mismo por ti. La pregunta fue como un cuchillo en Inemotecin, el corazón de Valentina. Sabía que Clara merecía la verdad por dolorosa que fuera. Sí, susurró. Clara asintió lentamente, como si hubiera confirmado sus peores temores. Bien, dijo, su voz ahora extrañamente calmada. Al menos, ahora sé exactamente dónde están parados todos. Clara, por favor. No, Clara abrió la puerta. No quiero escuchar más disculpas. No quiero más explicaciones. Solo quiero que sepas que lo que tuvimos, nuestra amistad, todo lo que construimos durante 12 años, se acabó. Clara salió del apartamento dejando a Valentina y Diego en un silencio devastador. Diego la miró con una mezcla de pena y comprensión. Lo siento, dijo finalmente. Siento haber sido parte de esto. Cuando Diego se fue, Valentina se desplomó en el sofá, sintiendo como si acabara de perder no solo a su mejor amiga, sino una parte fundamental de sí misma. En 2 días estaría en un avión hacia Barcelona, pero ya no se sentía como un escape. Se sentía como un exilio. Su teléfono vibró con un mensaje de Mateo. Clara acaba de llegar a casa llorando. ¿Qué pasó? Valentina lo miró durante 7 largos minutos antes de responder. Se enteró de todo. Lo siento. La respuesta llegó inmediatamente. Dios mío, ¿estás bien? Por primera vez en meses, Valentina respondió con completa honestidad. No creo que vuelva a estar bien. 6 meses después, Valentina estaba sentada en un café de las Ramblas, observando a los turistas pasar mientras bebía su cortado matutino. Barcelona se había convertido en su refugio, un lugar donde podía perderse entre calles desconocidas y rostros extraños. Había logrado sumergirse en el trabajo, y el proyecto de arquitectura contemporánea había resultado más satisfactorio de lo esperado. Pero las mañanas seguían siendo difíciles. Era en esos momentos de quietud, antes de que el día la consumiera con reuniones y deadlines, cuando los recuerdos regresaban como mareas inevitables. Su teléfono vibró con un email. Durante los primeros 3 meses había esperado desesperadamente noticias de casa, alguna señal de que Clara podría perdonarla eventualmente. Pero este email era del abogado de Clara, confirmando los papeles de divorcio que había recibido la semana anterior. Mateo había accedido a todos los términos sin pelear, y el proceso sería finalizado en 1 mes. Valentina cerró los ojos, sintiendo una mezcla compleja de alivio y culpa. El matrimonio de sus amigos había terminado, y ella sabía que llevaba parte de la responsabilidad por esa destrucción. ¿Valentina? La voz familiar la sobresaltó tanto que casi derramó el café. Se volvió y ahí estaba Diego, con una sonrisa tentativa y una maleta pequeña a sus pies. Diego se puso de pie torpemente. ¿Qué haces aquí? Trabajo, en realidad. Estoy finalizando algunos detalles del hotel en el barrio gótico. Hizo una pausa.
pero también quería verte. Se sentó en la silla frente a ella sin ser invitado, y Valentina notó que se veía más maduro, como si los últimos meses hubieran añadido profundidad a sus facciones. «¿Cómo estás?», preguntó él. «Bien», mintió automáticamente. Luego se corrigió. «En realidad no, pero sobreviviendo». Diego asintió con comprensión. «Sé sobre el divorcio. Clara me lo contó». Valentina sintió que el estómago se le encogía. «¿Cómo está ella?» «Herida, furiosa, pero más fuerte de lo que cualquiera de nosotros esperaba». Diego pidió un café al mesero que pasaba. «Ha comenzado terapia y está considerando mudarse a Ciudad de México para aceptar una posición ejecutiva que le ofrecieron. Me alegra saber que está bien». Valentina miró hacia abajo, incapaz de sostener la mirada de Diego. «¿Y Mateo? Esa es en parte la razón por la que estoy aquí». Diego esperó hasta que llegó su café antes de continuar. «Ha estado perdido. Se mudó a un apartamento pequeño cerca de su oficina. Trabaja 16 horas al día. Evita a la familia, rechaza todas las invitaciones sociales. Mi madre está preocupada por él». Valentina sintió una punzada de dolor. Había deseado saber cómo estaba Mateo, pero escucharlo era más difícil de lo que había anticipado. «¿Por qué me estás contando esto?». Diego se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «Porque antes de que todo esto pasara, vi algo entre ustedes dos. Algo real. Y aunque la manera en que manejaron la situación no fue ideal, no creo que sea justo que ambos pasen el resto de sus vidas pagando por haber encontrado algo extraordinario. Diego, Clara era mi mejor amiga. Mateo era su esposo. Lo que sentimos, el uno por el otro, destruyó todo eso. ¿Lo hizo? ¿O lo que destruyó todo fue el no ser honestos desde el principio?». La pregunta se clavó en el pecho de Valentina como una espina. Era algo en lo que había pensado incontables veces durante las noches solitarias en Barcelona. «No importa ahora», dijo finalmente. «Es demasiado tarde». «¿Lo es?». Diego sacó un sobre de su chaqueta. «Mateo me pidió que te diera esto si te veía». Valentina miró el sobre como si fuera una bomba. «No puedo, no tienes que leerlo ahora. Pero tal vez deberías considerar que algunas historias merecen un final diferente al que les damos por miedo o culpa». Diego se puso de pie, dejando dinero en la mesa para su café apenas tocado. «Estaré en Barcelona 3 días más. Si decides que quieres hablar, estaré en el Hotel Casa Fuster», hizo una pausa. «Y Valentina, por lo que vale, creo que Clara eventualmente encontrará la manera de perdonar. Tal vez no de volver a ser amigas como antes, pero de encontrar paz con lo que pasó». Cuando Diego se fue, Valentina se quedó mirando el sobre durante largos minutos. Su nombre estaba escrito en la familiar caligrafía de Mateo, y podía sentir que contenía varias páginas. Esa noche, en la soledad de su apartamento alquilado, finalmente encontró el coraje para abrirlo. «Valentina», comenzaba la carta. «Si estás leyendo esto, significa que Diego te encontró y que fuiste lo suficientemente valiente para abrir esta carta. Hay tantas cosas que necesito decirte, tantas palabras que no pude pronunciar en aquella última conversación en el café. Primero quiero que sepas que nunca culpé a Clara por no poder perdonarnos. Tenía todo el derecho de estar furiosa. Lo que hicimos, aunque nunca cruzamos líneas físicas, fue una traición emocional que rompió algo sagrado en su matrimonio y en su amistad contigo. Segundo, quiero que sepas que estos últimos meses sin ti han sido los más difíciles de mi vida, no porque me arrepienta de la decisión de alejarme, sino porque confirmaron algo que ya sabía en mi corazón. Lo que siento por ti no es una infatuación pasajera. Es amor, del tipo profundo y transformador que cambia la forma en que una persona ve el mundo. He pasado estos meses en terapia, tratando de entender cómo llegué a un punto donde me enamoré de alguien que no era mi esposa. Lo que descubrí fue que Clara y yo habíamos estado viviendo más como compañeros de cuarto que como una pareja casada durante mucho tiempo antes de que tú entraras a nuestras vidas. Eso no excusa lo que pasó, pero me ayudó a entender que nuestro matrimonio tenía problemas fundamentales que ninguno de los dos quería enfrentar. Sé que esto puede sonar como una racionalización, pero necesitaba que supieras que lo que sentimos no destruyó un matrimonio feliz. Tal vez aceleró el final de uno que ya estaba roto. La razón por la que te escribo no es para pedirte que regreses, ni para presionarte a tomar alguna decisión sobre nosotros. Es para decirte que si algún día decides que quieres explorar lo que podríamos tener juntos, cuando suficiente tiempo haya pasado y las heridas hayan comenzado a sanar, estaré aquí. No te pido que me respondas. Solo te pido que sepas que lo que sentimos fue real.
Fue poderoso y fue hermoso, a pesar de las circunstancias dolorosas que creó. Te amo, Valentina. Y parte de mí siempre te amará, sin importar lo que el futuro nos depare. Siempre tuyo, Mateo. Valentina leyó la carta 3 veces, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Por primera vez en meses no se sintió completamente perdida. No sabía qué haría con la información, no sabía si algún día tendría el valor de responder, pero sabía algo con certeza. Lo que había sentido, lo que habían compartido, había sido real. 2 días después, mientras caminaba por el Parque Güell, su teléfono sonó. Era un número internacional que no reconocía. ¿Valentina? La voz era tímida, vacilante. Soy Clara. Valentina se detuvo en seco, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Clara podía escucharlo a través del teléfono. Clara, susurró. Estoy en terapia, dijo Clara sin preámbulos. Mi psicólogo dice que necesito hablar contigo para poder seguir adelante. No para perdonar, no todavía, pero para cerrar este capítulo apropiadamente. Está bien. Valentina se sentó en un banco, las piernas temblándole. Estoy escuchando. Quiero que sepas que todavía estoy muy herida y furiosa. Pero también quiero que sepas que entiendo que no planearon que pasara esto. Clara hizo una pausa larga y Valentina podía escuchar el sonido de tráfico en el fondo. Mateo me contó sobre la carta que te escribió. Y aunque me duele admitirlo, creo que tienen derecho a intentarlo, cuando suficiente tiempo haya pasado. Cuando yo haya sanado lo suficiente. Clara. No. Clara la interrumpió. Déjame terminar. No te llamo para darte mi bendición. Te llamo para decirte que no quiero que el resto de nuestras vidas sean definidas por estos meses terribles. Tal vez algún día, no sé cuándo, podamos encontrar una manera de estar en la misma habitación sin que duela tanto. Eso es más de lo que merezco. Valentina lloró abiertamente ahora. Tal vez, pero es lo que necesito para seguir adelante. Clara respiró profundo. Te extraño, Val. Extraño a mi mejor amiga. Y aunque no sé si alguna vez podremos volver a hacer eso, no quiero odiarte por el resto de mi vida. Cuando la llamada terminó, Valentina se quedó sentada en el parque durante horas, viendo el atardecer pintar el cielo de Barcelona en tonos dorados y rosados. Por primera vez en meses sintió algo parecido a la esperanza. No sabía qué pasaría después. No sabía si ella y Mateo tendrían su oportunidad algún día o si ella y Clara podrían reconstruir algún tipo de relación. Pero sabía que, la verdad, por dolorosa que hubiera sido, había liberado a todos de una situación insostenible. Si esta historia te tocó el corazón, si sentiste cada lágrima de Valentina y cada dilema imposible, compártela con alguien que entienda que el amor verdadero no siempre llega en el momento perfecto. Porque todos merecemos una historia de amor que valga cada complicación del mundo. Dale like si crees que Valentina y Mateo merecían su final feliz. Y cuéntanos en los comentarios, ¿habrías tomado la misma decisión? Tu corazón ya conoce la respuesta.